Dios me los bendiga, hermanos. Ando un poquito afónico. He estado predicando prácticamente 2 campañas. La semana pasada, allá una campaña de manera local, allá en Kentucky, por 4 días, y ahora acá. Así es que he estado usando bastante el instrumento, ¿verdad? Y eso ha causado, pero más creo que aquí es cuestión de la alergia, algo así. Algo así, pero es un gusto estar acá nuevamente con ustedes, ¿verdad? Me siento feliz de estar con hermanos de la Iglesia de Cristo acá en este lugar. He traído acá algunos hermanos conmigo, mi esposa Leila, que está allí. Párate, Leila, ponte de pie, por favor. ¿Verdad? Leila Jacqueline, y tenemos también a un joven de los jóvenes de la iglesia de allá de Kentucky, el hermano, ¿dónde está? José de la Torre. Está, hermano José. Y hermanos, allá en Kentucky, según lo que yo he investigado, solo nosotros somos la única iglesia de Cristo en todo el estado de Kentucky. Así es que tengo un apoyo muy fuerte de los hermanos americanos, ¿verdad? En esa área y bueno, aquí anda un hermano con nosotros también, un hermano americano, el hermano Trent, ¿verdad? Hermano Trent. Si es que estamos en familia, ¿verdad? Estamos en familia. Y le digo, hermano Trent ha estado aprendiendo español, ha ido ya como 5 veces a mi país, a El Salvador, y es así como también allá nos hemos encontrado con el hermano Armando, ¿verdad? Armando Artiga, que él viaja para allá. Y nosotros hacemos viajes todos los años en junio. Hacemos viajes con hermanos americanos para hacer brigadas médicas allá en mi país y hacer campañas evangelísticas. Entonces, allá nos hemos encontrado con el hermano Artiga, que ellos andan también haciendo ciertas misiones, ayudándole a otras personas también ahí. Ahí nos hemos juntado y hemos trabajado juntos. Ahora, ¿cómo conocí al hermano Castañeda? Pues fíjense que es bien curioso. Yo al hermano Castañeda, yo lo conocía ya de hace 12 años. Yo vine aquí a esta congregación, recién venido de allá de mi país. Vine aquí, si ustedes pueden constar eso, ahí hay un cuartito en el comedor, ahí está mi fotografía. Yo estaba sorprendido, no entiendo. Ahí está mi fotografía y está mi niño, que en aquel tiempo tenía quizás 11 años. 11 años, hoy tiene él 22, ¿verdad? Tiene 22 años. Así es que yo había oído hablar de esta congregación. Lo que no me acordaba es que sí había venido acá, ¿verdad? Había oído que aquí habían comprado un edificio para la iglesia, solo los hispanos. Eso es lo que había escuchado. Yo trabajé en Marshall, Texas, como predicador. Aquí después de Tyler, después Longview, después sigue Marshall. Y participé en varias actividades aquí en Dallas, hace 12 años aproximadamente, en Dallas, con el hermano Del Fierro, y en aquel tiempo los hijos estaban jovencitos y estaban haciendo, aquí había un grupo de jóvenes haciendo actividades, escrimas bíblicos, hacían muchas actividades, y así fue que yo frecuenté aquí hace 12 años. 12 años, no me recordaba si había venido aquí a esta congregación, pero ya constaté que sí. Sí, ya constaté que sí. Y también con el hermano, le llamé en una ocasión al hermano Castañeda si él podía apoyar a un viaje misionero allá en El Salvador, que íbamos a ir como 24 predicadores de diferentes países a hacer una campaña a nivel nacional, donde nos reunimos como 7,000 hermanos en un solo lugar, y ahí fue que le llamé al hermano Castañeda si él podía acompañar. Así que esa es la manera como nos hemos conocido,
¿verdad? Con los hermanos aquí. Me alegra de estar aquí con ustedes y vamos a entrarle lo que es a estudiar el tema de hoy, que se titula La identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia. Quiero comenzar este tema con un versículo, con un par de versículos de la Biblia. Efesios 2:20 y 22. Dice la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quise comenzar con estos versículos porque dice bien claro que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe ser edificada, construida, ¿verdad? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de base, piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Antes, cuando construían las casas allá, los judíos siempre ponían una piedra angular en las esquinas donde se unen las dos paredes, ¿verdad? Y esa piedra grande servía de apoyo para edificar la casa. Así es que aquí ese es lo que está diciendo, que la piedra angular que sostiene a todo el edificio, que quiere decir que sostiene toda la iglesia, es Cristo. Y quien edificó esta iglesia, los apóstoles, ¿verdad? Y los profetas. Ahora, quiero aclarar aquí algo, porque cuando se dice los profetas, algunos se van para el Antiguo Testamento. Entonces hay que usar el Antiguo Testamento porque ellos fueron los que escribieron los profetas, ¿verdad? Lo que escribieron los profetas fue en el Antiguo Testamento. No. Si usted observa lo que es el Nuevo Testamento, fue Cristo por apóstoles y por hermanos que se les puede llamar profetas, porque ellos escribieron, era como Lucas, ¿verdad? Profecía, ¿verdad? Son calificados como profetas aquellos que no eran apóstoles, pero que escribieron libros que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estos libros. Bueno, no me quiero detener mucho en esto. ¿Qué diría usted si una persona que usted conoce en determinado momento y lugar le pregunta cuáles son las diferencias entre la iglesia de Cristo y las otras iglesias o una iglesia o grupo religioso determinado? Creo que esa es una pregunta que en cualquier momento le harán a un miembro de la iglesia de Cristo, aunque un verdadero cristiano le gustaría hablar acerca de Jesús, ¿verdad? No de la iglesia, ¿verdad? Hablar acerca de Jesús y lo que Jesús ha hecho de su vida o en su vida. Al igual lo que Jesús hizo en la cruz por amor al mundo. Pero también en lo personal, si a mí me harían esa pregunta, me encantaría también hablar de la iglesia que edificó nuestro Señor, que compró nuestro Señor con su propia sangre. Esa iglesia que le llama su esposa. Y hablar de sus características, ¿verdad? Hablar de sus características. Yo hace poco le decía a un hermano que la iglesia tiene características o cualidades bien marcadas, ¿verdad? Como por ejemplo, usted si tiene una esposa, oye,
por allá, aunque no la vea, oye la voz, ¿verdad? Inmediatamente identifica que es su esposa, porque ya le conoce la voz. ¿Eh? Es algo que la identifica a ella, su voz. ¿Ya? O, de otra manera, la hermana ve a un hombre que viene caminando, parece que es fulano, dice. Sí, él es, porque lo conoce quizás hasta en la manera de caminar a su esposo. ¿Verdad? Esas características identifican a las personas. ¿Sí? La manera de caminar, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de comportarse. Si alguien está haciendo allá algún desorden, algún relajo, decimos en mi país, ¿verdad? Ay, aquel loco, man. Ya saben quién es, por la manera como él actúa, es una característica de él, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les dijera que hay un animal que tiene plumas, que cacarea y pone huevos, y que su marido es el gallo, ¿de quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿Verdad? Por las características se conoce. ¿Eh? Se conoce el animal. ¿Verdad? No va a salir con otra cosa, el caballo o algo así. Pero no, se conoce. Así es la iglesia. La identidad de la iglesia se conoce. Inmediatamente, si agarramos el molde, ¿verdad? Porque hay una forma de doctrina. ¿Se acuerdan lo que estábamos estudiando en estos últimos noches? Hay un molde, hay una forma de doctrina, ¿verdad? Romanos, ¿cuánto? 6, 17, ¿verdad? Hay un molde, hay una forma de doctrina. Esas son las características, como la iglesia era en el primer siglo, está definido allí, ¿verdad? Entonces, si ese molde le cambiamos algo, ya no es el mismo animal, perdón que use la palabra, ¿va? Ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es otra cosa, ya no es lo mismo. Yo se lo decía a alguien por ahí hablando con él, sé que por las características se conoce quién es, pero si ya alguien le pone patas y cola a algo, ahí ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Bien, yo eso es lo que haría. En el mundo los hombres se encargan de inventar un mundo religioso, como ir a una tienda, ¿verdad? A comprar, qué sé yo, soda. Ahí usted escoge el sabor que usted le guste, ¿verdad? Si quiere Dr. Pepper, si quiere Fanta, o sea, naranja, quiere uva, quiere limón, quiere Coca-Cola, usted escoge la que le gusta. Así está el mundo religioso hoy, ¿verdad? De esa manera. Y oigan la palabra que utilizo, lo que a usted le gusta, ¿verdad? ¿Usted cree que está en la iglesia porque le gusta? Si usted dice que viene aquí a la iglesia porque le gusta, realmente no sabe qué es lo que usted quiere o qué es lo que anda buscando, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí porque nos gusta. Ay, ¿por qué vas a la iglesia? Ay, es que me gusta. Ay, que allá están unos amigos míos que van también, ¿verdad? Es que ahí van mis papás, por eso voy yo, ¿verdad? Es que me queda cerca de la casa. Ay, yo voy porque me invitan, si no, no fuera, ¿verdad? O sea, hay otra razón, voy porque me ayudan allí encuentro mucha ayuda. Esa razón, esa persona que habla de esa manera no sabe qué es lo que se está perdiendo, ¿verdad? No sabe identificar a dónde está, ¿verdad? Estamos dentro del reino de nuestro Señor. Somos la esposa del Cordero.
somos el redil o el rebaño. Una vez yo dije, estando joven, ¿verdad? A veces hay que enseñarle a las personas, hermano. Gracias, estaba esperando. Por el que se acordó de esto, lo felicito. Una vez yo dije, yo fui criado o crecido en la iglesia, hermano, desde pequeño. Ya le había dicho el hermano, no sé qué hermano aquí cuando me presentó, que somos una familia de 5 predicadores, 5 hermanos que predicamos, ¿verdad? Y entonces yo tengo convicción, tengo otros más radicales, diría yo, mi hermano que vive allá en Canadá, pero el punto es que nos enseñaron que nosotros somos sacerdotes de Cristo, ¿verdad? Que nosotros somos salvos, que nosotros somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios, ¿verdad? Me enseñaron que la Biblia nos llama, o Dios nos llama, que nosotros somos santos, ¿verdad? Ahora, yo dije esa palabra en una ocasión, estando con el grupo de jóvenes. No sé qué se estaba estudiando ahí, dije yo, y nosotros los santos. Pero eso pues lo decía de una manera natural porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? O sea, porque yo estoy convencido que si la Biblia así lo dice, es que así es, ¿verdad? Y si yo pienso lo contrario, estoy haciendo mentiroso a Dios, porque Dios así dice que esos somos nosotros, los santos. ¿Se acuerda? La ofrenda para los santos, dice. Esos somos nosotros, ¿verdad? Y yo dije eso, ¿verdad? Nosotros los santos. Yo seguí platicando y unos jóvenes se pusieron a reír. Oye, lo que dice que nosotros los santos, dice, está, ¿verdad? Así, pero era porque a los jóvenes no le habían fomentado quiénes somos nosotros, ¿verdad? Yo trabajé como director por 9 años. Y bueno, muy jovencito, tenía 27 años cuando me convertí en director de una escuela privada. Y mi jefe, un gran señor, un hombre muy preparado, me decía, tú ya no pienses como maestro, ya no pienses como muchacho. Tú piensa como director, ¿verdad? Actúa como director. Habla como director, ¿verdad? O sea, me estaba diciendo que yo me debería de sentir el que iba dirigiendo a los maestros, iba dirigiendo a los alumnos, iba dirigiendo, ¿verdad? A los padres de familias en las actividades que se tenía ahí. Tú piensas lo que eres, ¿verdad? Lo que eres tú. Y eso es lo mismo que yo les digo a ustedes en esta noche, ¿verdad? Piensen lo que ustedes son, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice de ustedes. Son real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Dice ahí que nosotros para Dios somos un tesoro, ¿verdad? Valemos mucho, hermano. Si hay algunos hermanitos o hermanitas que se siente que no valen nada, no, hombre, para Dios nosotros valemos bastante, hermano, ¿verdad? Solamente es que hay que pensarlo, hay que sentirlo, hay que vivir eso. Yo me siento especial, hermano, ¿verdad? Y yo los invito a que ustedes sientan lo mismo, ¿verdad? Y como ser especial, yo actúo normal con todas personas, con todos los idiomas o con todos los países o con todas las razas. Yo soy igual, ¿verdad? Porque Dios me ha hecho especial a mí. Y yo eso es lo que les digo a ustedes también. ¿Qué es la iglesia? Iglesia, el término griego viene de eclesía, que se traduce como iglesia, significa asamblea, congregación, reunión. Originalmente se usaba para designar una asamblea de ciudadanos reunida para tratar asuntos comunales o políticos en la ciudad de Grecia. En hebreo había una palabra similar, la palabra era cajol o cajal, que se empleaba para referirse a una asamblea hecha con propósitos religiosos. De manera que cuando el Señor Jesús dijo allí en Mateo 16, 18,
edificaré mi iglesia. Ya toda la gente, judíos, todos los que escucharon eso, ya sabía de qué se estaba tratando, ¿verdad? Que iba cuando él dijo, edificaré mi iglesia. Ahí está definiendo ya la identidad, para comenzar, ¿verdad? Ahí está definiendo quién es el dueño. O sea, la identidad de la iglesia es que tiene un dueño para comenzar, y ese dueño es Cristo, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Y en ese momento, cuando dice eso, ya tiene un dueño, ¿verdad? Sé que nuestro dueño es Cristo. Por eso, afuera del edificio, nosotros ponemos una frase: iglesia de Cristo. Quiero aclarar, para si alguien tiene la duda, pero yo he visto eso a través del internet, que todavía hay hermanos que tienen duda, ¿verdad? Esa es una frase descriptiva. Está demostrando o expresando que el grupo que se reúne aquí es de Cristo, ¿verdad? Él nos compró a nosotros, nos limpió nuestros pecados con su propia sangre. Sí, la iglesia de Cristo. No está hablando ni del edificio, ¿verdad? Está hablando de los que nos reunimos aquí. Y no es un nombre. Ese como que diga el carro de Julio, ¿verdad? El carro del hermano Armando, o el carro de alguien. O sea, está dando el dueño, quién es de ese lugar. No está hablando del nombre del carro. Pablo explica, y miren esta cosa muy interesante, Efesios 3:9. Pablo explica que el evangelio era un misterio escondido desde los siglos en Dios. Y oigan esto, y que la multiforme sabiduría de Dios es dada exclusivamente a conocer por la iglesia. Eso es fuerte, ¿no? La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer exclusivamente por la iglesia. ¿Sí? No dice por las iglesias, ¿verdad? No. Usted está diciendo ahí que la verdad va a ser enseñada por la iglesia. Bueno, miren, la iglesia es conocida en la Biblia de muchas maneras. Simplemente la iglesia. Mateo 16:18, Efesios 3:21. La iglesia de Dios también es conocida así. La iglesia de Dios, 1 Corintios 1:2. La iglesia de Cristo, o las iglesias de Cristo, Romanos 16:16. El reino, ¿verdad? Ahí me voy a ampliar un poco más adelante, hablando acerca del reino, ¿verdad? El rebaño de Dios. 1 Pedro 5:2-3. El cuerpo, como un cuerpo, es la iglesia, ¿verdad? Colosenses 1:18. La congregación de los primogénitos, Hebreos 12:23. La desposada, Apocalipsis 21:9. El edificio de Dios, 1 Corintios 3:9. La Jerusalén celestial, Hebreos 12:22. El Israel de Dios, Gálatas 6:16. La casa espiritual, 1 Pedro 2:5. El templo de Dios, 1 Corintios 3:16. La nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:2. La que es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Yo al principio, cuando me decían la iglesia es columna y baluarte, de veras. Y yo no sabía qué era eso, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad, hermano, es la iglesia. Pero cuando me decían eso, no sabía qué era eso. Usted sabe que es una columna, ¿verdad? La columna es para sostener
Los edificios, las casas, los edificios. La iglesia es columna, sostiene la verdad, ¿verdad? Y la columna no es, ¿cuál es la palabra? Floja, ¿cómo le llamaríamos? Débil, ¿verdad? Dice que la iglesia es columna, hermano. Y no una columna debilucha. Una columna fuerte porque el edificio es grande. El edificio abarca casi ya todo el mundo, ¿verdad? Así que la columna, la iglesia como columna debe ser fuerte. Así como es el edificio, así son las columnas de fuertes, ¿verdad? Y el edificio, en este caso la iglesia, es grande. Así es que la columna deben de ser fuerte, ¿verdad? ¿En qué? ¿En qué debe de ser fuerte? En la verdad. O sea, debemos de ser fuertes en esto. Una de las características que deben de tener los miembros de la iglesia de Cristo es que deben de saber esto, hermano, de Biblia, ¿verdad? Yo allá en el lugar donde predico, todos aquellos personas que se convierten en cristianos, yo les regalo una Biblia, ¿verdad? Y me dice mi hermano, una vez que me fue a visitar allá, Rudy me dice que encuentro Biblias por todos lados. Y sí es cierto, yo tengo Biblia regado en toda la casa. Es que donde yo me siento, ahí agarro una Biblia y me voy por otro lado y agarro otra Biblia. Y mira, de esa manera, o sea, hay que nutrirse de la palabra. Hay que nutrirse, ser fuertes en la palabra, porque somos columnas de la verdad. Ahora, baluarte. ¿Qué es un baluarte? Esa palabra se usaba antes para las guerras, ¿verdad? Para las guerras. Ustedes se han fijado que antes, bueno, ustedes han visto películas, me imagino también, que antes las ciudades eran fortificadas con unos grandes muros. Y que cuando se cerraban los portones, que por lo general había un portón, una puerta grande al norte, otra al sur, otro al este, el otro al oeste. Cuando se cerraban, si venía el enemigo, no podían entrar. Y habían soldados alrededor de los muros defendiendo la ciudad. Entonces los baluartes eran unos grandes, ¿cómo se llama? Armazón de madera alta que llegaban al nivel, ¿cómo se llama? De lo alto del muro o del muro de la ciudad. Entonces, y tenía grandes ruedas esa armazón. Entonces los soldados enemigos decían a empujar, ¿verdad? A empujar esas grandes, ¿cómo se llama? Torres, para pegarlas a los muros de la ciudad. Y ya cuando eso estaba pegado allí, comenzaban a pasarse para adentro de la ciudad, atacando. Entonces eso servía para atacar, ¿verdad? Para atacar. Primero, estamos hablando del pilar para sostener, ¿verdad? Y ya el baluarte era para atacar, ¿verdad? Ese era el objetivo de utilizar ese instrumento, el baluarte, ¿verdad? Y dice que nosotros como iglesia somos columna, debemos de mantenernos fuertes, ¿verdad? Y somos baluarte de la verdad. Atacamos con la verdad, usamos la verdad, ¿verdad? La verdad, según la Biblia, también le llama la espada del Espíritu. Esa es la verdad, la espada. Y la espada sirve como para defenderse y sirve para atacar también, ¿verdad? Sigamos. Consideremos cómo compara la Biblia a la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo. No dice 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos. Un cuerpo, y este cuerpo, dice, está unido, ¿verdad? Está formado por partes. Y estas partes del cuerpo están unidas, ¿verdad? Aunque las partes del cuerpo sean diferentes,
porque así es, mire su cuerpo, ¿verdad? Sean diferentes y tengan diferentes funciones, mire su cuerpo. Todas las partes del cuerpo suya tiene una función, hermano. Todas las partes, hasta las cejas estas. Yo no sé por qué algunas mujeres se cortan las cejas. ¿Ah? De veras, no sé, no entiendo yo. ¿Ah? Sí, una vez vi a una, yo estaba pequeñito, ¿verdad? Miré a una vecina que se había cortado la ceja y mi mamá me mandó a comprar bien de mañanita, ¿verdad? A la tienda. Y me recibió la vecina que acababa de levantarse, ¿verdad? Toda desgreñada y sin ceja. Me asustó y salí corriendo para la casa, ¿verdad? Sí. Y entonces, hasta las cejas, las pestañas, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Todas las uñas, toda la parte de nuestro cuerpo tiene una función que Dios la ha puesto para algo, ¿verdad? Aunque sea chiquita, ¿verdad? Así estamos nosotros dentro de la iglesia, ¿verdad? Formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero todos somos diferentes, de acuerdo a las partes del cuerpo, somos diferentes. Y todos podemos tener funciones. Nadie se debe de sentir, menor porque no hace lo que hace el otro. No, cada quien tenemos funciones dentro de la iglesia. Así es que todas estas partes del cuerpo están unidas por coyunturas. Ahora, ¿qué nos une? ¿Cuáles serán esas coyunturas? Si alguien me dice, ¿qué nos une a nosotros? Bueno, dígame algunas cosas. ¿Qué nos une? El amor, ok, es una coyuntura. El amor, ¿qué más? La fe, otra coyuntura, la misma fe, ¿verdad? ¿Qué más nos une? La misma esperanza. La misma doctrina, amén. ¿Qué más? ¿Qué más nos une? El mismo Dios y Señor, el mismo Salvador también, ¿verdad? La misma creencia, la misma doctrina. ¿Qué más nos une? Fíjense que hasta la misma manera en que yo me bauticé, ustedes se bautizaron, ¿verdad? O sea, nos une hasta el mismo plan de salvación. La misma manera que yo nací, ustedes nacieron. Sí que ¿verdad? Nos une el bautismo, ¿verdad? Nos une la fe, nos une el creer en un mismo Dios, nos une hasta nos une cuando estamos orando, nos une la oración. Cuando estamos cantando nos une la alabanza, ¿verdad? Hasta las bancas nos unen, mira, están todos sentados, unidos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Tantas coyunturas que nos unen a nosotros. Nos une la que hemos recibido la salvación. Nos une tantas cosas, hermano. Si es que dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose. Qué bonito, ¿verdad? Mire, esto me gustó. 1 Corintios 12:12. Mire, ¿cuántas veces dice el cuerpo? Mire, oiga. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, no dice muchos cuerpos. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, no dice muchas iglesias, porque algunos piensan que todas las iglesias forman un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que todos los grupos religiosos
denominacionales, sectarios, católicos, todos esos forman la iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí no dice eso. Aquí habla de individuos, habla de personas individualmente, ¿verdad? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, otra vez cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Ah? Así también Cristo, porque por un solo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, ¿verdad? En un cuerpo. Todos fuimos unidos, ¿verdad? Todos fuimos, a través del bautismo fuimos unidos a un cuerpo. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo, otra vez uno, no es un solo miembro, sino que muchos miembros. Y en el 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en un cuerpo. Y lo dice bien claro, todo es un cuerpo y un cuerpo y un cuerpo, ¿verdad? Más claro no puede estar. Ahora, aparte de que esa es parte de nuestra identidad, la iglesia es una sola. Es un solo cuerpo, aunque nosotros seamos muchos. Aparte de eso, la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo no tiene varias esposas, porque Cristo no es un adúltero, ¿verdad? Del momento de que alguien dice, si allá hay un grupo religioso enseñando una doctrina diferente, hay por allá otro enseñando otra doctrina diferente, y dice que su esposo, son la iglesia y que su esposo es Cristo, y el otro dice lo mismo, que el esposo, lo que están haciendo, acusando indirectamente a Jesús como adúltero, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las opiniones de las personas, porque las opiniones yo tengo muchas, yo también, hermano, tengo muchas opiniones, la cabecita mía va a 1000 por hora siempre, pensando. Si es que es uno solo según la Biblia, ¿verdad? Porque esa es la que nos debe de decir. El Nuevo Testamento usa muchas figuras retóricas en su enseñanza acerca de la iglesia, comparando a la iglesia con cosas que ya conocemos. La Biblia muestra el significado e importancia de la iglesia. Solo miremos un ejemplo, ahí en Efesios 5:22. Miremos qué interesante. La iglesia es una, es la esposa de Cristo. Cristo no tiene esposas. No hagamos a Cristo como un adúltero. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, como ya aprendimos, es su cuerpo, ¿verdad? Es su cuerpo, y Él es su Salvador de la iglesia, de su cuerpo, de su esposa. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y oigan, lo más impresionante de mí en todo esto es lo último que sigue. Dice, grande es este misterio. Todo lo que yo he estado hablando, dice ahí el apóstol, ¿verdad? Yo lo estoy hablando respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Ah? Yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia, no sé si me han entendido, quiere decir, ¿verdad? Yo de ello estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Y en base, agarrando a Cristo y a la iglesia como base, yo estoy comparando a los maridos con sus mujeres, o sea, que se mamen y todo, así como Cristo lo hizo. Bien, Pablo compara la relación del esposo y de la esposa con la relación entre Cristo y la iglesia. Este pasaje enfatiza algunas verdades muy importantes. Primero, los cristianos están casados con Cristo, ¿verdad? Nosotros, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros estamos casados con Cristo, hermano. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador aquí, nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos bautizados para nacer de nuevo del agua y del Espíritu, para perdón de pecados, para obtener la salvación. Usted, hermana, hermano, téngalo muy claro, usted se ha casado con Cristo, ¿verdad? Y si después usted, óigame bien, anda allá en el mundo, le está siendo infiel a Cristo, ¿verdad? Si usted anda haciendo cosas malas allá, le está haciendo infiel a Cristo. ¿Con quién? Con otro, ¿verdad? Con el diablo. ¿Y a quién le gusta que le sean infiel? Dígame usted. ¿A usted le gusta que su mujer le sea infiel? ¿O a la mujer le gusta que el marido le sea infiel? Nadie. ¿Y creen que a Cristo le gusta que nosotros le seamos infiel a Él? Claro que no. Somos su iglesia, somos su esposa, ¿verdad? Y Él nos limpió con su sangre preciosa, nos quitó los pecados para ser una iglesia pura, ¿verdad? Segundo, como un marido, Cristo ama a su iglesia. Usando el ejemplo de esposos y esposas, Pablo escribió, también Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y irreprochable. Aparte de eso que ya les habíamos dicho, ¿verdad? De que lo primero es que Cristo, uno está casado con Cristo, y segundo, que Cristo ama a su esposa. Cristo ama a su iglesia. Y por esa razón, ¿verdad? Cristo quiere que nosotros le seamos fieles a Él. Tercero, Cristo como esposo es la cabeza de la iglesia. Es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Cristo como esposo de la iglesia, Él es la cabeza. Y nosotros debemos aferrarnos a la voluntad de nuestro esposo, a la voluntad de Cristo, que es la cabeza, ¿verdad? O a la voluntad de lo que Cristo nos enseña en su doctrina. Desde el momento que Cristo enseña esto a través de los apóstoles y nosotros decimos, no, eso no, ¿verdad? Eso era parte cultural. Algunos dicen eso, ¿ah? Eso era parte cultural. No, lo pueden hacer, ¿verdad? Eso no es cierto. Desde ese momento ya le están haciendo infiel. Si ellos son parte de la esposa de Cristo, le están siendo infiel en la doctrina, le están haciendo infiel a Cristo, ¿verdad? Así que, como ustedes saben, hermanos, hay dos tipos de adulterio. Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
cómo Dios acusa a Israel de adúltero, ¿verdad? Cuando Israel iba a adorar, ciudadanos de Israel iban a adorar a ídolos allá a los montes, a las montañas. Dios lo acusa a Israel de ser una adúltera y lo ofende. O sea, Dios le habla fuerte, mejor dicho. Y dice, ¿cómo es que ustedes se andan revolcando allá con los, ¿verdad? Ustedes son unos adúlteros, les habla así, ¿verdad? A Israel. Así que también nosotros, hermano, hay que tener cuidado desde el momento que nosotros nos desobedecemos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a practicar otra doctrina que no sea, nos volvemos adúlteros, no estamos obedeciendo al que es la cabeza. El de la cabeza ha dicho una cosa y nosotros estamos haciendo otra, ¿verdad? Estamos haciendo otra. No puedo decirle al hermano que me suba un poquito el micrófono, porque el volumen, porque no sé si están escuchando ustedes. La iglesia está sujeta a Cristo, ya lo dijimos. Quinto, Cristo y la iglesia están unidas como uno. Por eso dice Jesús, por eso dejará el hombre a padre y a madre y se unirán a su mujer. Y ya no serán dos, sino que uno. Y al final dice, no estoy hablando de la pareja, estoy hablando de Cristo y de su iglesia, dice ahí. ¿Verdad? Entonces aquí está refiriéndose de que la iglesia y Cristo nos unimos, somos uno. ¿Y sabe cuál es en mi opinión, la parte donde somos más unidos con Jesús? ¿Ah? Solo me hago para acá para que ya agarren el mensaje, ¿verdad? En la parte donde su sangre, su carne, ¿verdad? Estamos en comunión, hasta así le llaman a la cena del Señor la Biblia, la comunión, común unión, eso es una palabra compuesta, ¿verdad? Común unión, comunión, estamos en unión, en común con Cristo, ¿verdad? Estamos unidos, ¿verdad? Nosotros representamos a Cristo, ¿verdad? Bien, finalmente como uno, Cristo y la iglesia actúan juntos, como uno, ¿verdad? Cristo y la iglesia actúan juntos para llamar a los que todavía andan en el mundo, ¿verdad? Cuando aquí alguien está haciendo el llamado, un representante de la iglesia dice, si hay aquí algún amigo, alguna amiga, algún visitante que ha escuchado la palabra del Señor, este mensaje y la ha entendido, y cree en el Señor Jesús, cree en Dios, se arrepiente, bueno, y comienza a decir el predicador, ¿verdad? Es Cristo el que está haciendo el llamado, es Dios el que lo está invitando a que usted nazca de nuevo del agua y del Espíritu, a que usted sea salvo, a que a usted se le perdonen los pecados. Es Cristo el que está haciendo esa invitación. Por eso mire lo que dice en Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen, mire, como uno solo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Nosotros invitamos a los amigos a que se conviertan, ¿verdad? Ven, y el que oye, diga ven, y el que está sediento, venga, ¿verdad? Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente, gratis, ¿verdad? ¿Y quién hace esta invitación? Dice, el Señor y su esposa, o sea, la iglesia al mismo tiempo. ¿Ve? Estamos unidos. Esposa, la iglesia con Cristo somos los mismos. Eso es una unidad perfecta, completa. Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Perdón, me pasé un poco adelante. Ahora, la iglesia, de acuerdo a la Biblia, es una familia. ¿Verdad? Una familia. Una familia. Somos el cuerpo. Somos el cuerpo, ya lo dijimos. ¿Verdad? El cuerpo de Cristo que está bien unido. Ya dijimos que nosotros somos la esposa de Cristo, no esposas. Somos el cuerpo, no cuerpos. La iglesia no está formada por cuerpos religiosos. Está formada por un solo cuerpo. ¿Ve? Ya dijimos que somos la esposa, no esposas. Cristo no es adúltero, no tiene varias esposas o muchas esposas. Tiene una sola. Ahora, la Biblia nos enseña que la iglesia es una familia. Efesios 2:12 dice así, voy a tratar de ir más rápido. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está diciendo que estábamos lejos, ¿verdad? Y que no éramos hijos de Él, ¿verdad? Fuera de la ciudadanía, fuera de los pactos, fuera de la promesa, fuera de la esperanza y fuera de Dios, lejos de Dios, estábamos en el mundo. Pero ya en Efesios 2:19, más adelantito, léanlo. Dice así, así que ustedes ahora ya no son extranjeros, ya cuando uno se convierte en cristiano. Ahora ustedes ya no son extranjeros, ya no son extraños, ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios ahora, ¿verdad? Pero, hermano, ¿y cómo yo me puedo hacer de la familia de Dios? Yo me quiero ser de la familia de Dios. Si algún amigo quiere, ¿verdad?, ser parte de esta familia tan hermosa que yo tengo, voy a un estado, voy a otro, y me encuentro mi familia, mira, mi raza, todos nos corre la sangre de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Nos han hecho nacer de nuevo, ¿verdad? Somos parte de la familia. Entonces, ¿cómo es que nosotros venimos a ser parte de la familia? ¿Qué requisito o condición pone al Señor Jesús? Por ejemplo, como que aquí estuviera el Señor Jesús. Señor Jesús, ¿cómo yo me puedo hacer de la familia? ¿Verdad? Y Él dice, hijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Verdad? Tienes que nacer de nuevo. Ya naciste primero de carne, ¿verdad? De carne y de sangre, o sea, de padres humanos. Ahora tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Hay familia física y hay familia espiritual, ¿verdad? Se nace de una manera física, humanamente hablando, y se nace ya en la familia de Dios, con nuestro Dios como nuestro Padre, que nos llama hijos, ¿verdad? Se nace en la parte espiritual. Pertenecemos a una familia porque fuimos añadidos a esta familia. Fuimos añadidos a la iglesia. En Hechos 2:47 dice, alabando y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, a la familia, ¿verdad?, los que habían de ser salvos. Somos hijos de Dios, dice aquí en Primera de Juan 3:2. Somos hijos de Dios, lo dice bien claro, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Jesús o cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Pero lo dice bien, somos hijos de Dios. Ahora tenemos este cuerpo, ¿verdad? Pero cuando venga Él, cuando Él se manifieste, vamos a ser transformados. Vamos a tener la misma naturaleza de Él, es lo que está diciendo.
porque somos su familia, nos tenemos que parecer, ¿no? Tenemos que parecer. Y como hijos, antes no teníamos herencia, pero ahora ya como somos parte de la familia de Dios, como somos ya hijos de Dios, ahora dice en 1 de Pedro 1:4, una herencia vamos a tener incorruptible. Una herencia vamos a tener, dice, inmaculada y que no se marchitará y está reservada en los cielos para nosotros. Fíjese, primero no éramos de la familia de Dios. Estábamos lejos de los pactos, de las promesas. Estábamos lejos de Dios. Y después nos hace parte de la familia. ¿Y cómo? Ahí dice, naciendo de nuevo, hijo, del agua y del espíritu. Y después cuando ya somos hijos, tenemos derecho a una herencia. Y la herencia dice allí que está en los cielos. Qué bonito, ¿verdad? Ahora también dice la palabra de Dios que nosotros somos un rebaño. No varios rebaños, sino que un rebaño. ¿Verdad? Ya dijimos, somos una familia, no familias que tiene Dios. ¿Qué fue lo que aprendimos en el primer día? Que si otros grupos religiosos dicen que son de la familia de Dios y que son hijos de Dios, allá en otros cuerpos religiosos, estamos acusando indirectamente a Jesús, estamos acusando indirectamente a Dios que tiene hijos en otras partes. ¿Ah? ¿Sí se acuerdan cuando aprendimos eso, verdad? Tenemos hijos, él tiene hijos regados, Dios por allá. Tremendo, ¿verdad? Eso es peligroso, acusar esas acusaciones, ¿verdad? Ahora, somos un rebaño, dice. 1 de Pedro 5:2, apacentar la grey, le dicen a los ancianos. Apacentar al rebaño quiere decir de Dios, que está entre ustedes. Cuiden de ella, cuiden del rebaño. No por fuerza, sino por voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío que se crean jefes sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Un solo rebaño, poniendo pastores o obispos o presbíteros o ancianos, como le llama la Biblia, ¿verdad? También Jesús, entonces, si hay un rebaño, ¿quién es el pastor de pastores? Nuestro Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Y no hay pastores, humanamente hablando, arriba de otros pastores, humanamente hablando. Hay un solo pastor espiritual y ese es nuestro Señor Jesús. Juan 10:2 dice así: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre, nos conoce, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, las propias de él va adelante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermano, usted puede hacer ese ejercicio, hermano. Usted puede escuchar mensajes de personas y cuando usted oye la voz de alguien que está enseñando, ese es un hijo de Dios, ¿verdad? Se habla pero apegado a la palabra de Dios. Conoce uno la voz de Dios allí en ese mensaje, ¿verdad? Uno conoce que aquello está correcto. Pero a veces, hermano, yo antes saqué una investigación de parte de la universidad. Me dijeron que fuera a hacer una investigación de las organizaciones religiosas de una área de El Salvador y que hiciera un reporte de eso. Y yo anduve visitando muchos grupos religiosos para hacer mi reporte de la universidad. Y mira, hermano, yo estaba allí
escuchando los cultos de adoración de algunos, y hasta la piel se me erizaba así, miren. Ya, se me volvía como piel de gallina allí, porque me sentía, porque, o sea, si uno ha estudiado la palabra de Dios y mira algo que realmente no está en la verdad, no se siente, no sé, un poco extraño, ¿verdad? Es algo natural, digo yo, porque yo no estaba ni pensando nada, ¿verdad? Solo que sentía que la piel se me hacía diferente, como cuando fui a la iglesia, porque fui a todos los grupos religiosos, ¿va? Fui a la iglesia católica y entré y no había nadie, ¿verdad? No sé dónde estaba el señor cura, y entré y me acerco allí y estaba, dice que Cristo hecho de madera, pero no estaba parado. ¿Se han fijado que Cristo, el Cristo que ellos hacen, está algo así, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Con las manos abiertas así. Pero ese Cristo, entre comillas, estaba acostado. Sí, hermano, estaba acostado. Lo tenía acostado así con una caja de vidrio. Pero qué feo se miraba, porque estaba así para arriba, con los ojos pelados así. Sí, o sea, pero acostado se miraba feo, hermano. Sinceramente, me dio miedo. Me alejé rápido de allí, porque se miró algo así extraño la situación, como algo, no sé, horrible. Para mí no me gustó, me dio miedo, ¿verdad? Bien, yo soy el buen pastor, dice él bien claro, en Juan 10:14. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, dice otra vez. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Si es que tiene un rebaño y él es el pastor. Y no hay muchos más rebaños. Todavía en aquel tiempo dijo, hablando de los gentiles, dijo, ahí hay otro rebaño, dijo. Que va a llegar un momento que van a venir ese rebaño. O sea, hablando de los gentiles, o sea, de nosotros. Y después va a formarse un solo rebaño y un solo pastor. Y eso se dio cuando se unieron los gentiles con los judíos, ¿verdad? Y se ha formado una sola iglesia con judíos y nosotros los gentiles. Para terminar, hermanos, la iglesia es comparada como un reino. Esto lo estuvimos estudiando hoy en la mañana. Esto está tremendo. Eso yo se los enseñé en la mañana. El que no vino, pues lo perdió. Así que ya no voy a hablar. No, perdón. Por el tiempo también. Es un reino, hermano. En Daniel 2:44 dice que iba a ser establecido. ¿Cuántos reinos? Uno, dice allí. No dice que iba a ser establecido varios. En los tiempos de estos reyes, dice, se va a levantar un reino que jamás será destruido. Un reino, dice bien claro, ¿verdad? Y habla del rey también. Ahora, ya al reino Jesús le da muchas características. Y dice, el reino es como una red que agarra todo tipo de peces, ¿verdad? ¿Se acuerdan hoy en la mañana? El reino es como un tesoro. Dios le da mucho valor, ¿verdad? El reino es como una semilla de mostaza, que está chiquita y va creciendo. Eso no hay duda. Esta iglesia, esta congregación, los que estuvieron desde un principio se han de acordar. Primero eran poquitos y ahora miren cuántos son, ¿verdad? El reino es como una semilla de mostaza que crece. El reino, y está hablando de una semilla de mostaza, hermano, ¿verdad? Que habla de un tesoro, hermano. Habla de una red, no dice varias. Habla de la levadura, de un poco de levadura en la harina. Habla de una viña, ¿verdad? Donde se trabaja y se recibe una paga justa. Habla de dos hijos que iban a ir a trabajar con su padre a una viña, la viña de su padre. Habla de un campo donde fue sembrada buena semilla y que vino el maligno y le puso cizaña, pero habla de un campo, no de muchos. Habla de una perla preciosa que es la iglesia. ¿Verdad? Cuando Jesús les estaba enseñando a orar a sus apóstoles en una oración, Jesús les dijo así, ustedes van a orar así. Y entre las cosas que él dijo, él decía,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Venga tu reino. Tu reino, está hablando de un reino, ¿verdad? Un solo reino. Pablo dice, Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a un reino, al reino de su amado Hijo. Jesús dijo que el reino de los cielos era como, ya habíamos dicho, como una red. Y Jesús, cuando escogió a sus 12 apóstoles, les dijo que los iba a convertir en pescadores de hombres. Y ahora pueden observar que después, cuando los convirtió en pescadores de hombres, Él habló de que iban a utilizar una red, ¿verdad? Una sola red, pescadores de hombres con una red. ¿Y cuál es la red? ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo podemos entrar al reino? Para terminar, ¿cómo usted, estimado amigo, puede entrar a este reino? A este rebaño, a ser parte de la esposa de Cristo. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser? La Biblia nos dice en Juan 3:5, de cierto te digo, dice Jesús, que el que nace del agua y del Espíritu puede entrar en el reino, agarrando la parte positiva. El que quiere entrar, ¿verdad?, en el reino, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y ese es el mensaje para los amigos, si nos acompañan algunos amigos acá, que hemos hablado acerca de quién es la iglesia, ¿verdad? Y es una sola en todas sus formas o presentaciones, y usted puede ser parte de esta iglesia que Cristo compró con su propia sangre, ¿verdad? Y ser de la familia de Dios, naciendo de nuevo del agua y del Espíritu. Que Dios me los bendiga.